news I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone and he drove his car into the Navy. Buen día, cookie crocheteros del mundo. Otro granny, otro modelo que vamos a tejer hoy. Aquí estamos. Este es el modelo que vamos a tejer hoy. Por supuesto, contaros que en el blog os dejo todas las instrucciones, todos los gráficos que estamos haciendo, aunque a veces estoy variándolo en algunos de ellos, pero también os lo cuento, así que no hay problema. Bien, el gráfico de hoy, el granny que vamos a tejer hoy, mirad que es auténtica belleza. Lo tengo que girar un poco porque las luces, no sé cómo tengo que ponerlo para que se vea bien, pero igualmente se luce y se ve bonito. Así que nada más que deciros que si os gusta lo que estáis viendo, os invito a suscribiros a mi canal y que le deis al like, que lo compartáis con los amigos, porque con las amigas, con las crocheteras. Compartir. Nada más, que vamos con el vídeo, que no me enrollo ni un segundo, que estáis impacientes, lo sé. Este es el gráfico que vamos a hacer hoy y lo voy a llevar fielmente a la práctica, o casi fielmente a la práctica. Voy a añadir una vuelta más y algún pequeño cambio a lo mejor hacemos, pero así de primeras, tal cual, no vamos a tunear gran cosa, ¿vale? Para eso empezaré con este color mostaza y vamos a ponerlo primero 24 puntos altos dobles, es decir, empezamos tejiendo nuestro arito mágico, ahí está el cruce, por abajo y por arriba, el ganchillo, la aguja por abajo primero y luego por arriba para tirar del hilo y sacarlo. Bien, esto es lo mismo, ya lo he dicho muchas veces, pero yo lo repito, que hacer esto. Que es, bueno, pues yo arranco así, pero que sepáis que puede ser de esas maneras. Y aquí vamos a poner 24 puntos altos dobles, es decir, 1, 2, 3, 4 cadenas. Y ahora 2 hebras sobre la aguja para pasar por el arito y deshacernos de las hebras de 2 en 2. Tengo que pasar entonces 3 veces. De nuevo. Bien. Así todo el ratico. 3. Ay, perdón. Así hasta 24. Así que vamos a hacerlas del tirón hasta 24. Hay unas cuantitas, ¿eh? Vamos. 23 y 24. Tengo todos los puntos altos dobles que necesito. Tengo que buscar esa cuarta cadena para unirme con un puntito deslizado. Voy a cerrar pues todo lo que más o menos se pueda cerrar, luego ya lo ajustaré perfectamente, ¿vale? Entonces, vamos a ir con la siguiente de las vueltas, con la segunda en el mismo color y vamos a poner 3 cadenitas. Dentro de esa misma fila de cadenas vamos a poner 3 puntos altos. 1, un montón de puntos por lo que veis. 2 y 3. Bien, vamos a bajar con 3 cadenitas. Es decir, vamos a hacer un pétalo, pétalo. Y vamos a hacer un puntito deslizado en ese mismo punto. ¿Vale? Puntito deslizado. Bien. Y ahora, saltándonos este punto, en el siguiente yo voy a poner un puntito deslizado. ¿Vale? Y saltando este punto, porque yo lo he puesto en el medio, si os fijáis está en el medio metido, ¿vale? Saltando ese, me voy al siguiente, donde pongo de nuevo un puntito deslizado para empezar a poner esos pétalos. Para volver a repetir esto. ¿Vale? Vamos allá. Entonces, 3 cadenas, 3 puntos altos, 1, 2 y 3.
3 cadenitas, punto deslizado de nuevo aquí abajo, ¿vale? En el mismo punto todo eso. Cerramos el pétalo y ahora, saltando este punto, en el de en medio del siguiente, pongo un puntito deslizado. Y dejo este libre, porque ya he tejido eso ahí en el medio, me voy al siguiente y ahí pongo el deslizado para seguir poniendo los puntos, ¿vale? Las 3 cadenas y el montón de puntos. Los 3 puntos altos, 2 y 3. ¿Vale? Entonces tenemos los 3 puntos altos, seguidito 1, 2 y 3 cadenitas en el mismo punto, sobre el mismo, tejemos un puntito deslizado. En el mismo, todos los pétalos se nos quedan como ahí parejos, ¿vale? Entonces, saltando un punto, que es este, al siguiente hueco, pero en el hueco, si os fijáis, lo estoy poniendo en el hueco, ¿eh? No en el punto, sino en el hueco. Y luego, saltando este punto, en el siguiente, vuelvo a tejer un puntito deslizado para empezar a poner el pétalo, es decir, las tres cadenitas, los 3 puntos altos, 1, 2 y 3, ¿vale? Y de nuevo 3 cadenitas para bajar y cerrar el pétalo, donde en el mismo lugar que hiciera. Bien, ahí. Y saltándome este punto, en el siguiente yo tejo un puntito deslizado. Y ahora salto este y me voy al siguiente con un puntito deslizado y 1, 2 y 3, repito. Ya hemos tejido 4, repito todo el rato igual, ¿vale? Vamos allá. Ya estoy tejiendo el último, ahí las 3 cadenitas, de nuevo. Los 3 puntos altos, el último de los pétalos, que son curiosos, ¿verdad? Estos pétalos. Las 3 cadenitas y punto deslizado abajo. Bien. Saltando uno, saltando este, punto deslizado en el siguiente y saltando uno, me uno con el puntito deslizado a la base del pétalo anterior. Cadenita al aire y he terminado con este color. Bien, voy a cerrar todo lo que pueda, ¿vale? Voy a cerrar así todo lo que pueda. Mirad qué chula. Es otra forma. Aquí vamos a aprender de todas maneras a hacer bastantes florecillas, ¿no creéis? Porque esta es otra manera de tejer la flor. Bien. ¿Vale? Una flor, quiero decir. Es una manera distinta de tejer una flor. Vamos a cortar nuestra hebrita, que luego tendremos que esconder. ¡Cómo me gusta esconder hebras! ¡Qué triste! Pero bueno, no pasa nada. Oye, ¿estás suscrito al canal? ¿Sí? Bien, entonces perfecto. ¿No? Suscríbete, ya estás tardando, suscríbete, ¿vale? Venga, vamos allá. Vamos con el siguiente de los colores. Y voy a poner las 3 siguientes vueltas que me quedan, que básicamente son 3 vueltas, las voy a poner con colores muy distintos, ¿vale? Cada una con un color diferente. Entonces, vamos a empezar. Comenzamos la tercera de las vueltas, ¿vale? Y entonces, y en otro lado distinto del que hemos empezado y buscando ese hueco, ¿vale? El hueco del punto deslizado que hemos puesto en el medio de los puntos altos dobles, ¿vale? Que hemos tejido ahí. Pues vamos a empezar a poner puntitos. Y a ver que tengo una hebra enorme aquí. Vamos a... ¿Dónde está mi hebrita? Aquí. Vamos a poner de momento un punto bajo aquí adentro, en este huequito, ¿vale? Ahí, nuestro primer punto bajo. Vamos a poner seguido 4 cadenas, ¿vale? Y para eso voy a aprovechar para esconder un poco, atravesando la hebra que tenemos que esconder,
la voy a ir pasando de un lado a otro, así, porque sin querer se nos va escondiendo. Dos cadenitas, 3 cadenitas, es la manera de esconder las hebras cuando solo tejemos con cadenas, entonces os lo cuento, ¿vale? 4 cadenitas, ahí se nos quedan las cadenitas y la hebra ya un poquito escondida. 4 cadenitas para hacer un punto bajo y quitando esta aquí, un punto bajo sobre el siguiente punto deslizado, saltando nuestro pétalo. En este pusimos 4 cadenas, ahora solo 3. 1, 2 y 3. Vamos a ir dando forma y un punto bajo en el siguiente hueco, ¿vale? Vamos a ir marcando o definiendo el cuadrado, ¿vale? Entonces, aquí 3 cadenas, en este 4. Ahora me tocan 4. 1, 2, 3 y 4. Me voy al siguiente huequito. Y ahí de nuevo, punto bajo. 1, 2, 3 y al siguiente. ¿Vale? De nuevo, 1, 2, 3 y 4. 3, 4, 3, 4. Vamos alternando el número de cadenas, ¿vale? Hemos empezado en 4, o sea que debemos acabar en 3 porque son pares. 1, 2 y 3. Y sobre el hueco de nuevo. ¿Vale? De nuevo, 1, 2 y 3 y 4. Y el último, con 3 cadenas, 2 y 3. Y acabando esta vuelta con estas últimas 3 cadenas, me voy con un puntito deslizado al punto bajo primero, ¿vale? Y ahí pongo mi punto deslizado. Hemos terminado esta tercera de las vueltas. Y ahora me voy a ir adentro, ¿vale? Adentro del hueco de las cadenas que hemos tejido, ¿vale? Y voy a poner 1, 2, 3 y 4 cadenitas para tejer puntos altos dobles. Todo el espacio va a ser en puntos altos dobles, ¿vale? Toda la vuelta de puntos altos dobles. Tantos como 4 esta primera vez, 2, 3, ¿vale? Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 2 cadenitas de separación, importante, 2 cadenitas de separación y otra vez 4 puntos altos dobles. ¿Por qué estamos tejiendo? Sobre las 4 cadenas vamos a tejer las 4 esquinas y sobre las 3 cadenitas vamos a poner 3 puntos altos porque son los lados. Estoy escondiendo al tiempo la hebrita que tengo que esconder, así ya se queda escondidita. Eso que adelanto, ¿vale? Siempre que podamos, pues hagámoslo. Mejor imposible, ¿verdad? Ahí tenemos, digamos que el primero de los bordes ya tejidos. Me voy al siguiente hueco de cadenas y tejo, 3 puntos altos dobles. Bien. Vale, ahí está el segundo y ahí está el tercero. Bien. Ahí seguimos. Me voy al siguiente y tejo 4 puntos altos dobles. Ya estoy repitiendo, si os fijáis, lo que estoy haciendo es darle la forma de cuadrado. No tenemos nuestra florecita y el cuadradito ahí atrás para que nos quede perfecto. La elección de colores es bastante personal, pero yo creo que bueno, pues cualquiera estará perfecto, seguro. Bien, vamos ahí. Tejemos de nuevo esos 4 puntos altos, 4, 2 cadenas y 4 de nuevo, ¿vale? Porque estamos tejiendo ese borde, esa forma de esquina para que nos quede el graní cuadrado, ¿cierto? 3 y 4. Y lo tenemos, ¿vale? Bueno, pues así vamos a tejer
toda la vuelta. Aquí 3. Y ahora 4. Bien, dejemos toda la vuelta y nos encontramos. Vamos allá. Mirad, ¿cómo lo veis? Ya está para terminar. Voy a terminar esta vuelta número 4. Bueno, nos unimos a la cuarta de las cadenas con un puntito deslizado. Cadenita al aire y tenemos terminada esta vuelta en este color, porque ahora ya quiero poner los otros colores. Vamos teniendo, ¿veis? Una flor o un motivo de granny diferente. Se trata un poco de hacer eso, que nuestro conjunto tenga todo tipo de dibujos, todo tipo de grannies distintos. Es como el granny, nuestro proyecto universal, no sé, nuestro proyecto ideal, ¿no? Entonces, ahí vamos. Vamos a ir cambiando el color, lo que os decía, y voy a empezar por una de los bordes, ¿bien? Porque me gusta más la idea de arrancar por ahí. Para eso, habéis visto que he hecho, ¿verdad? Voy a dar la vuelta. Tengo enganchado mi hilo y ahora dejo una vuelta, una hebrita puesta por ahí, porque sujetando la hebra corta, voy a empezar poniendo un punto alto de esa forma sencillita. Bien, y ahí voy a poner todos los puntos que hay que poner, como tantos como 2, ¿vale? Voy a poner 2 cadenitas y otros 2, ¿vale? 1 y 2, ¿vale? Tenemos ahí entonces ya nuestro principio de vuelta tejido. Ahora, voy a hacer una cadena y me voy a saltar un punto. ¿Vale? Voy a saltarme este punto. Y en el siguiente, un punto. Una cadena, voy a ir sustituyendo puntos por cadenas. Bien, para que me quede huequito, ¿veis? Una cadenita, salto uno y en el siguiente, un punto alto. Una cadenita, una cadenita y salto un punto y en el siguiente un punto alto. Así todo el ratito. Cadenita que sustituye a ese punto, que es el primero que hemos hecho ahí. Por tanto, ahora ya me meto en el hueco de las cadenas y tejo esos 2 puntos altos, 1 y 2, 2 cadenitas y otra vez 2 puntos altos, ¿vale? Y repetimos, ¿bien? Mirad, así se nos queda como más huequita, por esta ocasión, para esta vueltita se nos queda más huequita. Y la siguiente vuelta la voy a llenar de puntos otra vez. Es una pequeña modificación de nuestro gráfico, ¿va? Bien, pues venga, seguimos ahí. ¡Jolín! Está entrando un sol precioso por la ventana, pero espero no moleste en la grabación porque realmente me parece muy lindo. Cadenita entonces, saltando ese punto, el siguiente un punto alto. Una cadenita y salto un punto. Y así. Espectacular, ¿verdad? Cadenita, salto un punto, así. Tejemos toda la vuelta igual y nos encontramos para cerrar y tejer la siguiente. Bien, una última cadenita que he tejido ahí y me uno al primero de mis puntos, al primero de los puntos que he tejido, que está ahí, tengo que enganchar bien las 2 hebritas, ahí. Y cadenita al aire. Hemos terminado con este color de nuevo y vamos a cambiar el color. ¿Veis qué bonita está quedando? Está muy curiosa. Sobre todo este granny creo que es muy divertido. Bien, vamos con la vuelta de color coral, ¿vale? Y voy a empezar por la esquina, como siempre, pero por otra esquina.
No nos vamos a quedar en la misma para que las hebras las podamos esconder tranquilamente después, ¿vale? Y en esa esquina vamos a volver a poner igual 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. 1 y 2, ¿vale? Y ahora vamos a empezar a tejer el siguiente. Se nos van a quedar como 3 puntos, ¿vale? 3. Una cadenita que sustituye el punto alto. Y ahora, donde había cadena en la vuelta anterior, ahora pongo punto para que se queden contrapeados, ¿vale? Cadenita sustituye el punto. Y en la cadena de la vuelta anterior, yo pongo el punto. ¿Comprendido esto? Pero más pequeñito. Bien, comprendido esto que quiero decir, ¿verdad? De tal manera que los puntos altos se me van a intercalar. Donde antes había, ahora ya no hay y al revés. Sí, seguimos entonces ahí. Tejemos, cadena, punto alto, cadena, así todo el rato. En la vuelta prácticamente es igual que la anterior, solo que vamos a ir en lo que os digo, contrapeando. Cadena sustituye el primero de los puntos y el siguiente lo tejo. Y ya estoy en el siguiente de los bordes y pongo 2 puntos altos más, total 3 seguidos, ¿cierto? 1 y 2. Bien, que con este hacen 3, suman 3, ¿veis? Así se nos queda más vacío porque estaba muy lleno de puntos. Y sin querer, como ves, vamos a hacer un motivo más sueltito. Si queréis podéis llenarlo de puntos. Esta es una opción también, ¿eh? O sea, todo lo que son cadenas se pueden llenar de puntos. Yo prefiero hacer así porque así queda como más huequita, más voladita el proyecto que tengo en mente, que tengo en mi cabeza, ¿verdad? De alguna forma va a ser, bueno, importante. Vamos a dejar así, vamos a dejar ahí, vamos allá. Cadena, salto un punto y me queda sobre la cadena de la vuelta anterior empezar a tejer. Venga, pues vamos allá. Cadena. A ver, esta hebrita. Tejemos toda la vuelta igual y nos volvemos a encontrar para tejer la última de las vueltas. Bien, ahí vamos. Tengo para terminar ya esta vuelta, ¿vale? Cadenita y el último de los puntos que me queda por tejer para unir con la esquina. Bien, con el primero de los puntos que hemos tejido. Voy a tejer una última vuelta. Bien, mirad qué cookie es. ¡Ay, qué divertida! Este granny realmente es creo que es muy divertido. Creo que sería la palabra. ¿Veis? Nos queda todavía una vuelta para equiparar distancias. ¿Ves? Que la mezcla de granny nos va a quedar, yo creo que absolutamente espectacular. Bien. Bueno, pues para esta vuelta la voy a llenar de puntos. Bien, tantos puntos altos como puntos tenga en la vuelta anterior. Por tanto, 3 cadenitas. Arranco y aprovecho para esconder esta hebrita, ¿vale? Este es mi punto, el siguiente, ¿vale? Voy a ir tejiendo eso, todos los puntos tal cual los voy viniendo. Y en el hueco de cadenas tejo igual que hemos tejido antes. 2 puntos altos, 2 cadenas, ¿vale? Y otros 2 puntos altos, ¿sí? 1 y 2, ¿vale? Y ya, en cada punto, un punto según me los vaya encontrando. No voy a hacer cadenitas para que se llene de puntos, ¿vale? ¿Veis qué bonito queda el borde? Lo hemos ido llenando un poquito de puntos y queda súper lindo. Bien, pues nada, ahora en cada punto un punto, voy escondiendo, acordaros la hebra, todas las que se puedan siempre se van escondiendo y ese trabajo ya tenemos hecho.
En cada punto un punto y en la esquina lo mismo, 2 puntos, 2 cadenas, 2 puntos. Nos encontramos cuando tengamos la vuelta lista. Bien, pues he terminado, ¿eh? Estoy con el último de los puntos, cadenita al aire, punto deslizado, cadenita al aire y tenemos terminado este granny. Tenemos terminado este granny. ¿Qué os parece? Bueno, solo nos queda obviamente esconder las hebras. Algunas ya he ido escondiendo, acordaros por ahí. Algunas ya he ido escondiendo, así que bueno, pues me queda alguna menos, afortunadamente. Ya tengo alguna más escondidita por ahí. Pero bueno, escondo todas las demás y tenemos otro granny listo para nuestra chaqueta de Granny 1000. Vamos allá. Espero que os haya gustado. Si es así, un like, suscribirse al canal, seguirme en redes y nos vemos en el próximo. Chao. Golden road and the first stone. The things I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard, just to prove that he